En el centro de esta nube de periodistas y cámaras de televisión está Gianluigi Nuzzi. Presenta este libro, Via Crucis, escrito a partir de documentos y grabaciones filtradas desde dentro del Vaticano, en lo que podría considerarse otra traición a un papa. ¿Quién maneja las finanzas del Vaticano? ¿Sabías que en la última década esta cuestión derivó en una serie de denuncias que develaron oscuros secretos? ¿Qué fue lo que se descubrió? Y más importante aún, ¿quiénes fueron los encargados de hacer que esa información burlara el hermetismo y llegara hasta el ojo público? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Wikileaks es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web, lanzado en 2006, informes anónimos y documentos filtrados. Estos documentos poseen una particularidad: ponen en evidencia comportamientos poco éticos de los gobiernos de turno. Hoy día la organización cuenta con más de 1.2 millones de informes que en más de una ocasión generaron un enorme revuelo al momento de publicarse. Cuando en 2012 se filtraron documentos provenientes del Vaticano, el caso pasó a conocerse en referencia a Wikileaks como VatiLeaks. Un nombre por demás ingenioso y sugerente que apareció durante meses en los principales periódicos del mundo. Lo que pasó a continuación dejó a la vista de todos un perverso entramado salpicado de estafas, amenazas, todo tipo de chantajes y un mayordomo que se volvería famoso por haber traicionado al mismísimo Papa Benedicto XVI, que curiosamente terminaría renunciando. Hoy hablaremos de eso, pero también de cómo el primer VatiLeaks fue apenas la punta del ovillo de grandes conspiraciones que llegan hasta nuestros días. Sean bienvenidos al caso de los documentos filtrados del Vaticano. Les hago una consulta. ¿Alguna vez tuvieron miedo de que se filtraran sus archivos ocultos y conocieran todos sus secretos? Bueno, si es así es porque todavía no usan Surfshark. Surfshark es una red privada virtual que cifra y protege toda nuestra información online para que si alguien intenta espiarnos no pueda ver lo que estamos haciendo, ni desde dónde, incluso si estamos utilizando una red Wi-Fi pública. Gracias a esto podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos en pasajes de avión sin limitarnos a los que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark además pueden desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas en ciertos países. Y como si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda, que brindan aún más seguridad. Así que si quieren utilizar mi consejo, les dejo el link aquí debajo en la descripción para que se descarguen Surfshark, y si al descargarlo ponen mi código promocional que es Magnus Mephisto, van a tener una oferta especial solo por este mes y 3 meses extra gratis. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Comencemos. Nacido el 2 de enero de 1948, Giovanni Angelo Becciu decidió desde joven dedicar su vida a la religión, llegando a ocupar para principios de los 2000 varios cargos de gran valor. Era respetado, acudían a él muchos colegas en busca de consejo, y sus jefes le otorgaban tareas confidenciales. Su carrera dentro de la Iglesia Católica gozaba de una gran popularidad y mucho se especuló sobre cuál podría ser su futuro. Sin embargo, todas esas brillantes expectativas quedaron ensombrecidas cuando un escándalo lo puso en la primera plana de las acusaciones. Tal fue el impacto de este suceso que para el año 2020 el Papa Francisco lo obligó a renunciar al cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los derechos relacionados con el cardenalato. La noticia dejó a muchos anonadados. ¿Por qué ese hombre que había gozado de tanto prestigio debía de pronto hacerse a un costado con semejante deshonra? La respuesta no tardó en conocerse. Al parecer, una extensa filtración de informes había dejado al descubierto una controvertida operación inmobiliaria en Londres, gestionada por Becciu, en la que se habrían desembolsado nada más y nada menos que 232 millones de dólares procedentes de fondos de la iglesia. A su vez se descubrió que el hombre había utilizado este dinero para favorecer a sus hermanos, cuando en realidad debía haber sido utilizado para la caridad.
Este conjunto de irregularidades pusieron el ojo no solo sobre él, sino sobre todo el modus operandi con el que la Santa Sede se encarga de sus finanzas. El cardenal no tardó en ser llevado a un juicio y la delicada situación escaló en caos cuando los juzgados se presentó a declarar una mujer muy particular que ya había tenido más de un roce con la institución católica. Periodistas, abogados e investigadores quedaron estupefactos cuando apareció ante ellos Francesca Immacolata Ciauchi. En 2013, Francesca había sido contratada para trabajar en la comisión que debía controlar la estructura económica del Vaticano, a las órdenes del sacerdote español, Lucio Vallejo. Sin embargo, tanto ella como el hombre al que debía tener en la mira habían terminado en el banquillo de los acusados apenas 3 años después. ¿Las razones? Se los acusó de filtrar importantes documentos que comprometían la confidencialidad con la que los altos jerarcas eclesiásticos manejaban los billetes que mes a mes recaudaban. Francesca se había convertido en ese momento en un sinónimo de lo que se conocía como el Vatilix II. Que en enero de 2023 apareciera con una caja con más de 3.000 documentos, asegurando que en los mismos había información que comprometía a Vecchiu, generó un gran revuelo. Las aguas se dividieron de inmediato cuando un micrófono se aproximó a la chica y ella no dudó en declarar que traía grandes revelaciones. Aseguró además que luego de una década en donde todos la habían conocido como enemiga número 1 del Vaticano, ella iba a poder probar que todo lo que hizo lo hizo para proteger al Papa. Pero no nos adelantemos. Antes de conocer qué es lo que está pasando en la actualidad, qué es el Vatilix II y demás cuestiones, es necesario que comencemos contando qué fue el Vatilix I, una historia digna de películas de espías. ¿Quién era Paolo Gabriele? El 10 de abril de 2005, Joseph Aloysius Ratzinger sucedió a Juan Pablo II en el trono de San Pedro, es decir, se convirtió en el nuevo Papa. Mayormente serio y calificado en la cultura popular como poco carismático, Ratzinger fue para algunos una mala imagen que deshumanizó a la Iglesia Católica con su frialdad. Para otros fue la investidura adecuada para guiar a los seguidores de Cristo en estos tiempos de tantos cambios. Considerado el Rottweiler de Dios por su tendencia a mostrarse firme y aferrado a los valores más conservadores, no pasó desapercibido en ninguno de sus pasos. De hecho, las controversias lo acompañarían hasta el último minuto de su vida. Tan cuestionado como venerado, terminó dejando una huella por haber hecho algo que ningún papa hacía desde la Edad Media: renunciar. Y según algunos, terminó renunciando porque salieron a la luz ciertas cartas que debían haber permanecido guardadas. Los papas son hombres preparados para mantener reserva en lo concerniente a cierta información sensible. Ratzinger fue fiel a esto y procuró rodearse de sujetos de confianza. Y dentro de este exclusivo grupo prestó particular atención al momento de elegir a su mayordomo. El mayordomo del Papa es la persona que lo asiste en todo momento, quien está con él en el día a día, quien lo acompaña en sus viajes, quien prepara su ropa. Se trata de un hombre que no se involucra con la vida pública de quien sirve, pero que está muy ligado a su vida privada. Ratzinger decidió que su mayordomo sería Paolo Gabriele, un sujeto que hasta antes de ese nombramiento lustraba mármoles y pulía bronces en la Basílica de San Pedro. Ratzinger lo conocía desde hacía años y había algo de Paolo que lo cautivaba. El hombre sabía escuchar, realizaba su labor con mucha pulcritud y por sobre todo no era entrometido. O eso parecía. Durante 7 años, Ratzinger llevó su mandato sin mayores sobresaltos, aunque sí con algunas idas y venidas ligadas a curas pederastas. Más allá de esto, fueron 7 años tranquilos. Pero entonces, lo inesperado, lo inaceptable, lo que se suponía que nunca debía pasar. Una serie de documentos que no debían haber salido de la oficina del Papa terminaron expuestos en un programa de televisión. Comenzaba entonces un gran dolor de cabeza para la Iglesia. Salen a la luz las cartas. Ocurrió en marzo de 2012. En ese mes, el periodista Gianluigi Nuzzi, que ya gozaba de gran reputación y lideraba un programa de televisión llamado Los Intocables, reveló unas cuantas cartas cuyo contenido no tardaría en dar la vuelta al mundo. Dichas cartas estaban escritas por el Monseñor Carlo Maria Viganò, que trabajaba en Washington y se encontraba enemistado con quien era en ese entonces secretario del Estado Vaticano. ¿Fue aquella rivalidad lo que lo había impulsado a escribir estas cartas? No se sabe.
Lo que sí se sabe es que aquellas líneas estaban pensadas para resultar poco menos que incendiarias. En ambas misivas, Viganò acusaba a la administración vaticana de corrupción y de mala gestión. Además, se sugería una fuerte interna entre diferentes bandos dentro de las estructuras de poder, a la vez que se desnudaba el modo frívolo y miserable con el que todos se comportaban con tal de ascender. Dos preguntas lo llenaron todo de un momento a otro. La primera es, ¿era verdad lo que estas cartas decían? Y la segunda era, ¿quién había filtrado estas misivas que Viganò le había enviado al Papa? ¿Cómo habían terminado en manos de un periodista? Las dos preguntas eran vitales y necesarias para entender lo que había pasado. Pero en primera instancia los religiosos se preocuparon por otra cuestión un poco más mundana. ¿Y si se seguía filtrando información? Efectivamente, las filtraciones continuaron, tanto que Nuzzi decidió que su ciclo televisivo no era suficiente para tanta bomba mediática. Con gran acierto, el periodista reunió todo el material en un libro titulado Su Santidad, las cartas secretas de Benedicto XVI, y pronto se convirtió en un bestseller. En ese compendio de cartas filtradas pudieron leerse cosas que dejaron estupefactos a muchos. Había cartas de obispos acusados de pederastía que pedían la ayuda de Ratzinger, un informe que detallaba la formación de un grupo de sacerdotes homosexuales que eran amenazados por la iglesia por sus inclinaciones, menciones a lugares secretos de diferentes ciudades donde los hombres de la sotana se divertían y descansaban de sus obligaciones espirituales, desgrabaciones en las que el Papa, de origen alemán, reflexionaba sobre el rol de su país en lo referido a la religión, pedidos inescrupulosos de donativos para quienes pedían audiencias especiales y sugerentes alusiones a un escándalo con menores que involucraría al ex premier italiano Silvio Berlusconi. En resumidas cuentas, todos estos papeles tenían un único propósito: desprestigiar a la iglesia, demostrando cómo en el interior de la misma había una dinámica de encubrimientos, sobornos y chantajes que convivían con una transparencia financiera nula. Lo que a todos llamaba la atención era, ¿cómo podía ser que la institución que estaba siendo denunciada por el modo en que sabía moverse entre las sombras no pudiera descubrir a quien desde sus propias entrañas la estaba traicionando? Algo estaba claro. Tenía que ser una persona con tal acceso a la información que podría tomar los documentos, fotocopiarlos y luego devolverlos a su lugar sin levantar ninguna sospecha. De a poco todas las miradas empezaron a apuntar a Paolo, el mayordomo. Paolo no tardó en percatarse de que se había convertido en el sospechoso por excelencia. Cuando le advirtieron que sería suspendido hasta nuevo aviso, se limitó a sonreír y a negar con la cabeza. «Veo que encontraron a un chivo expiatorio», susurró por lo bajo. ¿Era realmente él el culpable o estaban tras la pista equivocada? A partir de ese momento, las cosas solo empezaron a empeorar y empeorar. Una confesión sospechosa. Tratando de demostrar que aún tenía algo de autoridad, Benedicto XVI mandó un consejo de 3 cardenales para que investigaran todo el asunto y se pusieran a disposición de quienes deseaban investigar la burocracia de la Santa Sede. El periodista Nuzzi, por su parte, siempre negó que su fuente fuera Paolo. Sin embargo, un mes después de que todo explotara, la policía consiguió una orden para allanar la casa del mayordomo y durante 8 horas revisaron cada rincón del lugar, con un esmero inusitado. ¿Y qué encontraron? Bueno, muchas cosas, entre ellos 82 cajas con documentos. Algunos eran originales, otros eran fotocopiados y también encontraron 2 discos rígidos. Acorralado por lo inevitable, Paolo confesó el robo de los informes y se hizo enteramente responsable por haber cedido todo a Nuzzi, su equipo y otros tantos representantes de la prensa. En el juicio repitió hasta el cansancio que había trabajado solo y ante la pregunta de por qué lo había hecho, fue muy conciso. Dijo sin que le temblara la voz que él se veía a sí mismo como un enviado del Espíritu Santo para poder reencaminar a la iglesia por el camino correcto. Aclaró además que Ratzinger era una víctima de todo el asunto, un hombre mal informado al que otros usaban para cumplir sus oscuros deseos. La justicia sometió al mayordomo a 2 pericias psiquiátricas que revelaron a un sujeto sugestionable y socialmente peligroso, que mezclaba en su imaginario mensajes apocalípticos con las más variadas paranoias. En resumen, Paolo estaba convencido de modo genuino que todo el alboroto desatado por su accionar ayudaría a la iglesia en general y al Papa en particular, que se vería despojado de compañía indeseable.
El 6 de octubre de 2012, Paolo Gabriele fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 3 años de cárcel, reducido por los atenuantes presentados por la defensa a 18 meses de reclusión. Ya tras las rejas, recibió a Benedicto, que fue a llevarle su perdón y el indulto espiritual. El caso dejó un gusto amargo entre quienes esperaban que todo fuera un poco más a fondo. ¿Había acaso Paolo encubierto a ciertos cómplices o realmente él había hecho todo esto solo? Algunos informes sugirieron que el mayordomo no podría haber hecho todo sin contar con ayuda de alguien con más poder. Al final del camino, esas teorías terminaron descartadas. Al menos hasta un tiempo después, cuando nuevas filtraciones salieron a la luz. Batilix 2. El 30 de mayo de 2012, un abatido Benedicto XVI habló del escándalo ligado a su mayordomo. Dijo que se sentía triste y que necesitaba renovar la confianza en sus más cercanos. Trató de mostrarse esperanzado por el futuro, pero menos de un año después, el 28 de febrero de 2013, renunció al papado. Sus voceros se encargaron de desmentir que la renuncia estuviera ligada a todo el escándalo, pero lo cierto es que siempre sobrevoló la idea de que así había sido. Aquella estocada le había costado cara. Y aunque no lo sospechaban, estaban lejos de formar parte del pasado. Para saber cómo siguió todo, debemos volver a Nuzzi, el periodista que dio a conocer las 2 cartas con las que había comenzado el caso Batilix 1. Es que fue el mismo reportero el que abrió las puertas de lo que sería conocido como Batilix 2. ¿Y cómo lo hizo? Como lo había hecho la vez anterior, con la publicación de un libro. Nuzzi había sido condenado por la justicia luego de lo ocurrido en 2012 y el mismísimo Benedicto le había dado su indulto. Sin embargo, el hombre se había mantenido firme en sus ideales y para 2015 sacó a la venta una obra con nuevos archivos filtrados. Se trataba de documentos que mostraban la resistencia interna con la que debía lidiar el Papa Francisco en su intento por reformar aspectos fundamentales de la logística eclesiástica. Los libros estuvieron basados a su vez en reportes internos que revelaron pérdidas millonarias en los negocios inmobiliarios del Vaticano, pérdidas en las tiendas libres de impuestos que mantiene la Santa Sede y gastos exorbitantes requeridos para cada canonización. Todo esto dejando constancia de la avaricia de monseñores y de cardenales que ansiaban tener mansiones lujosas. Nuzzi dijo en varias entrevistas estar impactado por el mal manejo de los enormes activos de bienes raíces de la iglesia. Anonadado, expuso que hay cientos de casas que se otorgan gratuitamente, departamentos en los que los arrendatarios pagan solo 30 o 40 centavos al mes. Esta vez, con el mayordomo ya fuera del mapa estratégico, se procedió a señalar a 2 posibles culpables. El primero era el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda. Tras la elección de Francisco como papa en 2013, Vallejo Balda fue nombrado secretario de la comisión encargada de reformar la estructura económica y administrativa de la Santa Sede, en el marco de las reformas emprendidas por el pontífice argentino. La otra persona acusada fue la ya mencionada Francesca Ciauocchi, experta en relaciones públicas. Ambos se los acusó de traicionar y de tener un trato íntimo con Nuzzi. A su vez, los periodistas volvieron a estar en el banquillo de los acusados, respondiendo al delito de cooperación en la divulgación de documentos reservados. Se trató de la primera vez que el estado más pequeño del mundo procesó a periodistas, lo que trajo fuertes críticas por parte de los medios de comunicación italianos. ¿No se estaba acaso burlando la libertad de prensa y el derecho a informar con estas acusaciones? El proceso judicial comenzó el día 24 de noviembre de 2015 y culminó con las audiencias de los días 4, 5 y 6 de julio del año siguiente. Las audiencias estuvieron marcadas por las declaraciones y la actitud de la joven Ciauocchi de 34 años en ese momento, descrita como una suerte de espía infiltrada e instigadora. Vallejo Balda fue condenado a 18 meses de cárcel, mientras que Francesca a 10 meses. Respecto a los periodistas, el tribunal estimó que correspondía la absolución en virtud del derecho divino de la libertad de pensamiento. Los fiscales del Vaticano se esmeraron por convencer a todos de que había una conspiración contra la Santa Sede. Una conspiración ejercida por periodistas que presionaban a íntimos del Papa para que develaran documentación que pudiera comprometer a sus superiores. Nada de esto quedó comprobado. Era por lejos sabido que el Vaticano no era la víctima en este caso. Era sino el victimario. Y por otro lado, los escándalos no se detendrían, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Otras filtraciones.
En 2019, el jefe de seguridad del Vaticano, Domenico Gianni, renunció por la fuga de información confidencial sobre una investigación por presuntas irregularidades financieras tras 2 décadas al servicio de 3 pontífices. Gianni, con un pasado en los servicios secretos italianos, se unió en enero de 1999 a la Policía Vaticana como inspector general bajo el pontificado de Juan Pablo II, hasta que 7 años más tarde, en junio de 2006, se puso al frente de la Gendarmería. Desde entonces se desempeñó como escolta de los papas, recibiendo grandes elogios por la efectividad de su trabajo. Sin embargo, cuando nuevas filtraciones sucedieron, lo acusaron de estar siendo muy relajado en su trabajo y el hombre decidió dar un paso al costado. Otra vez, alguien interno buscaba exponer las turbias negociaciones que se llevaban a cabo dentro de la casa del Señor. En este nuevo episodio fue el cardenal Angelo Becciu el principal imputado, que recibió acusaciones de ni más ni menos Francesca Ciauocchi, quien había sido acusada de lo mismo años atrás. Francesca volvió a estar en el ojo público y dijo que esto era lo que había estado buscando. Declaró que la actitud ambiciosa y corrupta de este hombre le daba la razón y ponía en evidencia lo que ella había intentado demostrar al filtrar documentos en el pasado. De pronto, la ex acusada de traidora se proclamaba heroína frente a todos. Repitiendo la historia del mayordomo, la mujer aclaró que desde el principio su acción había estado enfocada en destituir del poder a los inescrupulosos, pero no por eso atentar contra la iglesia en general. Francesca incluso expresó que fue Becciu quien quiso su captura y luego su condena, en la que habría sido una venganza del cardenal por los intentos de la consultora de querer arrojar luz sobre las operaciones financieras más opacas realizadas en la Santa Sede. Cualquiera que quisiera denunciar sus fechorías era destruido en los medios de comunicación. Quizás sea la mujer más odiada de Italia por haber pasado por este tratamiento, llegó a declarar Francesca. ¿Estaba acaso diciendo la verdad? ¿Por fin se había llegado al centro de este laberinto de contradicciones y acusaciones? ¿Era acaso Becciu el villano contra el que todos habían intentado luchar? Y en todo caso, ¿quién era Becciu? Becciu era el número 2 del órgano de gobierno más importante de la Santa Sede. La oficina del sustituto es una especie de megadivisión con un fondo financiero autónomo que gestiona un patrimonio de casi 700 millones de euros entre bienes inmuebles y activos líquidos. Es responsable de la dirección y coordinación de todas las oficinas de la Santa Sede y custodia el sello papal, con el que se autentifican los actos más importantes del pontífice. El cardenal, originario de Cerdeña, fortaleció en estos años su red de contactos en todo el mundo y sus relaciones directas con el Papa Francisco. Obtuvo la Legión de Honor de la República Francesa, el nombramiento de capellán de la Gran Cruz Conventual ad honorem y el pontífice le nombró delegado especial ante la soberana y militar Orden de Malta para resolver cuestiones internas de la orden. En 2018 lo nombraron prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, sucediendo al cardenal Angelo Amato. Se hablaba incluso de Becciu como papable para la era post-Francisco, hasta que en 2020 había quedado en el centro del torbellino. Quien lo marcó en primera instancia como artífice de un sinnúmero de estafas fue Monseñor Alberto Perlasca, el poderoso jefe administrativo del sector de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Perlasca trabajó con Becciu durante los años en los que el cardenal estuvo al frente de esa institución y reveló presuntos delitos financieros de los que Becciu era plenamente consciente. Se trataba de inversiones temerarias a través de operadores del mercado financiero que generaron cuantiosas pérdidas a las finanzas vaticanas por valor de cientos de millones de euros. Eso, sin contar operaciones en Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia, Suiza y la explotación de los fondos del Óbolo di San Pedro destinados a las obras de caridad personales del Papa Francisco. Cuando el Papa fue informado de la gravedad de los hechos, se disgustó mucho dado que tenía muy buena relación con Becciu y una vez a la semana almorzaban juntos. El 24 de septiembre de 2020, Francisco lo convocó a su despacho y le pidió que dimitiera como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Y no solo eso, Becciu perdió entonces también su derecho a voto en el consistorio. Inmediatamente se declaró víctima de una falsa maquinación. Francesca corroboró todas estas acusaciones y también remarcó la culpabilidad de la llamada Dama del Cardenal, Cecilia Marogna, presentada en el Vaticano como una de las asesoras de asuntos diplomáticos que debía ayudar en el rescate de religiosos secuestrados.
Se supone que entre 2018 y 2019, la Secretaría de Estado del Vaticano volcó más de $500,000 a la empresa de esta mujer para operaciones humanitarias secretas no especificadas en África y en Asia. La sospecha es que en realidad los billetes fueron a parar a actividades y compras que nada tenían que ver con lo estimable, incluida la adquisición de ropa y de joyas. Marogna, siempre según la acusación, habría sido introducida en el Vaticano por Angelo Becciu. Por último, los magistrados acusaron al cardenal de financiar la cooperativa social de su hermano Antonino con fondos de la Secretaría de Estado. Según los fiscales, estas sumas fueron ampliamente utilizadas para fines distintos de los benéficos a los que estaban destinadas, como la promoción de la marca de una cerveza local. El promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Didi, pidió 7 años y 3 meses de cárcel para el cardenal Angelo Becciu. También está en el punto de mira su secretario, don Mauro Carlino, para quien se ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses por cargos de extorsión y abuso de poder. Por otro lado, se ha solicitado una multa de unos 14 millones de euros. Becciu, por su cuenta, se sigue declarando inocente. Final. Quienes ocupan un alto cargo en la curia miran con desconfianza a Francesca, a la que en muchos casos describieron como una hábil manipuladora. Como prueba de esto, exhiben un audio en el que se demuestra la relación que la mujer tenía con Becciu y Petrasca. Al parecer todos habían estado conectados en un momento. Algunos teóricos anuncian que las estafas de Becciu antes habrían contado con la ayuda de Francesca y Petrasca, pero que luego los últimos dos habían decidido acusar al primero a modo de venganza al no recibir su parte de un botín. A su vez, y solo para complicar las cosas, se mostró evidencia de que entre Petrasca y Francesca habría habido una relación tensa en la que se habían amenazado mutuamente. ¿Cuál es la verdad detrás de todo este enredo? Sea como sea, el Vaticano está claramente dividido entre diferentes facciones y décadas de corrupción han alimentado hábitos mafiosos que hoy día amenazan con derrumbar toda la estructura que supieron construir en base a billetes mal habidos. Por su lado, el mayordomo Paolo, el primero en infiltrar documentos, trabajó en un hospital dependiente del Vaticano al salir de la cárcel. Dicen que allí rápidamente volvió a ganarse el cariño de todos y siguió sobresaliendo por su vocación de servicio. Jamás dio una entrevista sobre lo que había pasado en 2012 y mucho se especula sobre el modo en que los poderosos compraron su silencio. Este hombre, que fue el primero en mirar en la mugre que estaba debajo de las alfombras del Vaticano, murió el 24 de noviembre de 2020, llevándose consigo muchos secretos. Secretos que hoy son una bomba de tiempo y que pronto pueden significar años efectivos de cárcel para algunos. Tampoco se descarta la posibilidad de que al condenar a Becciu, este se quiebre y dé otros nombres de importancia para que con el paso lento pero firme, la justicia pueda de una vez por todas adentrarse en el infierno que vive oculto en el centro mismo de quienes dicen representar los valores más altos y más sagrados. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado esta historia de los Vatileaks. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Y les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Le agradezco a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí a mi costado, porque sin ellos sería imposible realizar este tipo de videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos en el próximo video. Adiós.